Ahora sí, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es MZN conversando con Marco Tulio Monzón. Nos disculpamos porque tuvimos problemas en la transmisión que tuvimos con nuestra plataforma habitual por situaciones de internet. A veces sucede, uno no quiere, pero sucede. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pero no podíamos dejar de tener hoy a nuestro invitado, el licenciado Héctor Martínez. Realmente es una persona con amplia experiencia y que nos hablará muy clara y directamente sobre la importancia de la educación en esta época y las nuevas tendencias que ha traído las revoluciones para poder, las revoluciones a través de la historia ha traído unas revoluciones también educativas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre esas revoluciones educativas, pero especialmente cómo nos educamos en esta nueva era, especialmente la educación universitaria para adultos. Gracias por estarnos esperando, gracias por tener paciencia. Aquí estamos con nosotros el doctor Héctor Martínez desde Miami. Héctor, ahora sí, ya vamos a poder estar. Te agradezco mucho, Marco Tulio. Sí, como bien lo dices, la tecnología a veces juega contra nosotros, pero aquí estamos presentes. Nuevamente te agradezco mucho y estoy muy contento porque este es un tema que me apasiona y que quiero compartir con todos ustedes. Ok, Héctor, ¿por qué estamos hablando de una generación actual, una generación de reconocimiento y certificación? ¿Por qué ahora y no antes? Bueno, sí, bien. Aquí hay una cosa muy importante que hay que reconocer, Marco Tulio, y es que a raíz de que pues en la Segunda Guerra Mundial se ha creado la hiperconectividad de varias computadoras, que era un secreto militar, como era el ARPA, y poco a poco se fue como quedándole la libertad al público, y se ha creado pues la Internet, donde pues hemos podido nosotros conectar N cantidad de computadoras en todo el mundo, y posterior a ello, pues la web, la www, que fue la que hizo que realmente el Internet fuera lo que es, bueno, es lo que es ahora, y le llamamos la hiperconectividad, ¿no? Este es un término que a partir del 2001 se ha venido utilizando, ya que han habido muchas aparatos, muchos aplicaciones, muchos software que han venido a armar esta hiperconectividad. ¿Y qué es la hiperconectividad, Marco Tulio? Pues es algo muy interesante. Es la conexión actual que hoy se tiene con todo aditamento. Tenemos correos electrónicos, hay una serie de redes sociales que hacen que nos mantengamos constantemente más pegados a este tipo de equipos electrónicos, como son los teléfonos inteligentes, las computadoras, las tablets, y ahora con la mensajería pues instantánea, el teléfonos inteligentes y la internet y la web, ha hecho que pues el mundo esté más conectado, y algo más importante, esté con mayor información. Hoy tenemos una riqueza de información dentro de la Internet, y entonces es importante que exista un medio para poder reconocer y certificar esa información que nosotros recibimos de la Internet. Y esta es la famosa hiperconectividad, ¿verdad? Pues eso es, Marco Tulio. Por eso es que es bien importante el entender que tenemos que tener ahora algo que nos certifique ese tipo de conocimiento, ¿verdad? Yo quiero entrar un poquito a platicar con respecto al famoso Peter Drucker. Y aquí quiero entrar un poquito en contexto de lo que estamos hablando, Marco Tulio. Peter Drucker, en 1969, dijo que íbamos, o sea, él predijo que nos estábamos acercando a la era del conocimiento. Y él indicó en 1969
que el conocimiento iba a ser el recurso más valioso, inclusive más valioso que la tierra, que el valor de la tierra, más valioso que el valor del trabajo y más valioso que los activos financieros. Eso fue lo que él había predicho en el 69, pues lo estuvo comentando y lo estuvo observando, porque a través de esta hiperconectividad se estaba dando cuenta que estábamos retrocediendo a escuelas de pensamiento que se había dado. Esto no es nuevo, pues la forma en que se está educando, porque en el 469 antes de Jesucristo ya existían estas escuelas donde habían formas diferentes de educar. Hoy estamos retomando esas bases y Peter Drucker lo había anunciado en 1969. Ahora bien, aquí hay algo bien interesante. El mismo Peter Drucker, a principios del año 2005, anunció: ya estamos viviendo la era del conocimiento. Lastimosamente, el 11 de noviembre de ese mismo año, pues fallece Peter Drucker de una muerte natural en Claremont, en California, pero él ahí da como el banderazo. Él ahí nos dice: ya estamos viviendo la era del conocimiento, porque si uno se mete a la internet, vas a encontrar una cantidad, una riqueza cognitiva tremenda. Por supuesto que hay que tener cuidado, porque también se prestó a que existiera también mala información. Existen muchas páginas, blogs, páginas de internet con mucho bluff, con mucha información que en lugar de ayudarnos, pues nos desinforma, nos dan mala información con respecto a eso. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en el cómo nosotros estamos adquiriendo ese conocimiento a través de lo que hoy llamamos la web o la internet. Y por eso es que necesitamos ese reconocimiento, Marco Tulio. Ahora bien, cuando hablamos sobre toda esa parte, hablamos que también hay teorías de conocimiento y pensamiento. Vámonos directamente a la parte heurística y las diferencias que tenemos entre el idealismo, la dialéctica, el escepticismo, el racionalismo o el empirismo, para poder comprender el por qué es importante el tema que hoy nos estás tocando. Por supuesto, lo que pasa es que estamos viviendo nosotros tiempos muy vertiginosos, Marco Tulio. O sea, estamos viviendo tiempos muy rápidos. El cambio es demasiado rápido y nosotros tenemos que estar preparados de alguna forma para poder asimilar este tipo de cambios. Entonces, es bueno recordar que existían ese tipo de ya escuelas que nos pueden ayudar a asimilar este conocimiento. Y como bien lo decías, Marco Tulio, existe pues una escuela de pensamiento que es el empirismo. Y es donde la gente, a través de mucha observación, a través de su experiencia, tanto de vida, de familiar, pues empezó a adquirir ciertas habilidades que le ayudaron a desarrollarse. Pero dentro de esto también hay otros elementos importantes. Por ejemplo, está en la época aristotélica, había una forma de enseñanza bien interesante y le llamaban los peripatéticos. Los peripatéticos eran un grupo que eran alumnos de Aristóteles y lo que hacían es que aprendían observando, aprendían viendo la reacción de la demás gente y lo hacían caminando, ellos iban platicando, caminaban y filosofaban, más se podría decir, cada quien lanzaba un pensamiento y de ahí sacábamos mucha información.
Y de ahí la palabra peripatéticos, porque eran estudiosos que aprendían caminando. Y este tipo de elementos nos trae a la mente cosas que hoy están sucediendo. Hay ciertas ciencias que se complementan. Y voy a entrar un poquito en la parte de lo que es la pedagogía. La pedagogía, si nos vamos al contexto de la palabra, es la ciencia de la enseñanza del niño. Niño, gogía, ciencia. Y que si bien es cierto, esta ciencia lo que tenía que provocar es un cambio de conducta en el pensamiento y en el nivel cognitivo de alguien que no tenía ni la más mínima idea de lo que era la vida, como son los niños, porque están creciendo, teníamos que indicarles a ellos cómo es que se debe de vivir, y había que entregarles su conocimiento a través de lo que yo le llamo el conducto sustancia. Un personaje, en este caso un catedrático, un profesor que tiene todo el conocimiento en su cabeza y tenía que trasladar esa sustancia a través de lo hablado, de las imágenes, de señales, y el alumno tenía que adquirir ese conocimiento para obtener un cambio de conducta. Pero eso es algo que la pedagogía sigue haciendo porque el niño necesita de ese cambio de conducta. Pero ¿qué pasa con el adulto? El adulto es una persona, como pasaba con los peripatéticos, con las escuelas aristotélicas, que lo que pasaba es que ya tenían una experiencia de vida, ya tenían una experiencia, ahora ya tenemos una experiencia cognitiva, una experiencia que hemos adquirido de una formación reglada, y también que hemos adquirido de formaciones no regladas. O sea, hablemos de colegios, escuelas, universidades, pero también tenemos que tomar en cuenta todas aquellas instituciones que también dan conocimiento, pero que no es de una forma reglada. O sea, una empresa que da capacitación, una empresa que da consultoría, una empresa que da coach, ellos también prestan y dan conocimiento. Y eso es lo que hay que validar. ¿Por qué? Porque el adulto adquiere a través de la experiencia este tipo de información. Entonces, aquí es donde entra lo interesante de por qué debemos de reconocer y debemos de certificar este tipo de conocimientos. No necesariamente el que uno esté en una universidad significa que realmente lo que ha aprendido es algo que realmente pone en práctica. Yo conozco muchas personas que han salido de buenas universidades, como también de regulares universidades, que tienen mucho conocimiento, pero les cuesta ponerlo en práctica. Y conozco también mucha gente que ha adquirido conocimientos en lugares no reglados y que son muy buenos para poner en práctica ese conocimiento. Y eso hoy lo podemos ver nosotros en la web. En la web vamos a encontrar una riqueza cognitiva de enseñanzas, de videos, de instrucciones por PDFs que nos van a enseñar a poder utilizar esa información, ese conocimiento y aplicarla en la vida. Y por eso es que es bien importante tener ese tipo de elementos. Y esas escuelas han ayudado a que este panorama de ahora cambie. Y se escucha mucho la palabra andragogía. Antes de que entres a andragogía, Héctor, quiero hacer una pregunta. Antes de entrar en ese punto de andragogía, porque si no, después de ahí no te paro. Entonces, mencionaste áreas de capacitación, desarrollo, experiencia. Lo que estás mencionando es de que estas nuevas tendencias, por toda la exposición no solo de Internet, sino por toda el área de capacitación que muchas veces la persona obtiene, dentro de esas la persona está canalizando, aprendiendo, cultivando competencias que muchas veces no son tomadas en cuenta. ¿Es eso lo que estás tratando de colocar? Es correcto. Lo que pasa es que
hay una metodología pedagógica, por supuesto, o sea, nace en la pedagogía y que vamos a tocar más adelante qué significa andragogía, y es el constructivismo, o sea, y es una escuela de pensamiento también de la época aristotélica. O sea, nosotros como seres humanos podemos construir nuestro conocimiento. ¿Y cómo se construye ese conocimiento? Pues se parte del ser. Si yo voy a explicar un poquito cuál es el término aristotélico de lo que es el constructivismo, es partir del ser para enseñarle a saber, a hacer con el saber, para luego llegar a ser y por último tener. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que entrar a conocer al ser humano como tal, para saber, para entenderlo, para comprender qué ha aprendido, ya sea de una forma empírica o de una forma reglada, con estudios reglados. Y antes era bien complicado, era difícil entender que una persona empírica puede ser reconocido como también una persona que tiene estudios y puedo asegurar estudios de nivel superior o terciario. Lo que pasa es que no existía la forma en cómo medir que estas personas podían tener ese mismo nivel. Hoy ya existen instrumentos que la misma educación nos han dado, y es el poder evaluar a las personas a través de competencias, como lo mencionás. Podemos medir ahora a las personas por competencias educativas y por competencias laborales. Antes, la educación se manejaba a través de objetivos y el catedrático marcaba un objetivo para poder dar la enseñanza. Hoy, después de varias tal vez aplicaciones de ciertas metodologías, porque estamos hablando que en los años 80 se estudiaba en toda Latinoamérica, se estudiaba de una forma estructural y memorística. Eso quiere decir que nosotros aprendíamos, por ejemplo, el área estructural en el idioma, verbo, sustantivo, predicado, quién afectaba a quién, y esa es la forma en que nos iban enseñando. Y no quiero decir con esto que era malo, era bueno y fue bueno en su tiempo, pero teníamos que cambiar, porque yo digo, y estoy de acuerdo con la premisa de lo único que no cambia es que todo cambia. Entonces teníamos que cambiar también las metodologías. Latinoamérica pasó por un proceso de lo estructural, memorístico, a una metodología semántica comunicativa, donde hacía que la gente entendiera de que la comunicación no solo se daba de una forma estructural, había un significado de la palabra para podernos comunicar. Y luego de eso vino una metodología de la semiótica, o sea, no solamente tenía que existir un significado de la palabra para podernos comunicar, sino tenía que haber una intención de la palabra para podernos comunicar. Y a raíz de esa conjunción retoman el constructivismo y definen que entonces un individuo, a través de estudios reglados o no reglados, puede construir su conocimiento a través de ciertas competencias, y comenzamos con las famosas competencias educativas. Hoy por hoy no hay estructura educativa de nivel preprimario, primario y hasta el área de secundaria donde se evalúa por competencia. Hoy sin lugar a dudas, en toda Latinoamérica evaluamos a nuestros niños de una forma de competencias educativas. ¿Por qué? Porque tenemos que entender la base de las competencias, tenemos que aprender a interpretar, tenemos que aprender a argumentar, tenemos que aprender a proponer, que son las 3 competencias bases de las competencias educativas. Y de ahí nacen las competencias laborales, porque entonces podemos nosotros determinar que a través de ciertas evaluaciones psicométricas yo puedo medir cuáles son las habilidades blandas de un trabajador. ¿Y cuáles son las habilidades blandas? Pues son las habilidades con respecto a
a cómo escucha, cómo habla, cómo hace las preguntas. Podemos llegar a un logro, pero también podemos evaluar competencias duras, cómo usa el instrumento, cómo es hábil para poder aplicar una fórmula, cómo es hábil para poder manejar un vehículo. O sea, a raíz de eso, Marco Tulio, sí, hoy, y contestándote tu pregunta, hoy sí podemos nosotros medir a una persona con sus niveles cognitivos y sus niveles laborales, y podemos decir, ahora ya entendemos por qué esta persona que teniendo una experiencia puede llegar a tener el mismo nivel de conocimiento y de experiencia que una persona que ha estudiado. Para ponerlo en esta parte, por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos que se da en algunas empresas. Viene y está una persona que tiene 10, 15, 20 años trabajando en una empresa, por ejemplo, una maquila. Entonces viene y llega un ingeniero, industrial. Entonces, el ingeniero industrial llega con el título. Pero cuando ponemos al ingeniero a la par de la persona que ha estado 10, 15 años realizando el trabajo, muchas veces la persona que no tiene el título, pero que tiene la experiencia, sobrepasa en la práctica aquel que sí tiene el título. Y no es porque la persona no se haya preparado, no es porque la persona no haya hecho su parte, la persona estudió, pero vemos cómo esa área de la práctica que no se certificaba muchas veces podía ir por encima de aquel. Y no es que estamos desmeritando al que está estudiando, sino lo que estamos hablando es de que se daba este punto, que mucha gente dice, bueno, pero no me reconocían porque yo no he logrado terminar la universidad, pero en la práctica sí. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo que tengo es, por ejemplo, hay una persona que estudió Derecho, ha estado estudiando Derecho y sacó 5 años de Derecho, pero lleva 15 años trabajando en ventas y conoce mercadeo y ventas mucho mejor de lo que conoce su propia carrera en Derecho, aunque haya estudiado Derecho. Es correcto, es correcto. Y es que aquí hay 2 elementos importantes. O sea, el que estudia tiene que poner muchas cosas en práctica. Hoy por eso es que el día de hoy en los Estados Unidos, en Europa, las maestrías, los doctorados están basados ahora en lo que le llaman el learning by doing, o sea, aprender haciendo, porque las universidades tradicionales sí que son muy buenas, entregan teoría, pero son muy débiles en la práctica. Y no solamente hablo de una práctica de la carrera in situ o la carrera como tal, endémica, sino que tienen deficiencias. Un ingeniero, por ejemplo, puede ser muy hábil en el área, si hablemos de un ingeniero electricista, es muy hábil en esa área, pero cuando a él le toca venderse como ingeniero, no tiene esa habilidad de poderse vender, porque no ha tenido esa experiencia en la calle de ventas, por ejemplo, o no tiene la experiencia de vender la idea a sus jefes, porque no ha tenido esa experiencia. Entonces, tenemos que ser personas integrales. Nosotros no solamente debemos de conocer nuestra carrera, sino por lo menos en una mínima parte debemos de conocer un eje que debería de atravesar nuestra forma de comportarnos y nuestra forma de estudiar. Deberíamos de conocer tanto de venta, mercadeo, deberíamos de conocer de medio ambiente y la mayor carga curricular debería de estar en la carrera que estamos nosotros estudiando. Y esa es la deficiencia, porque la pura práctica es la que te dice realmente cómo debes de utilizar, cómo debes de hacer, aunque no sepas la teoría, muchas veces después vas entendiendo cómo es que funciona, y el que no tiene estudios lo que dice es, después yo sí lo sé hacer, pero no sabía que así se llamaba. Por ejemplo, un empalme.
Yo puedo hacer una medio chibolas ahí a través de 2 cables y ese es un famoso empalme, pero yo no sabía que se llamaba empalme, pero lo puedo hacer y lo he hecho durante casi 15 años, que lo hago mejor que alguien que tenga un título de ingeniero eléctrico y cuando hace un empalme, pues lo está haciendo como se le enseñó la teoría, pero no ha tenido esa práctica. O sea, sí tiene que haber ese cruce, tiene que haber esa experiencia, tiene que haber ese conocimiento. Entonces, mientras unos estudian, otros lo han aprendido por forma empírica, se podría decir, y puede llegar a rebasar a muchos ingenieros. Entonces, esa es la parte donde tenemos que nivelar. Y es más fácil ahora, alguien que tiene la experiencia laboral, alguien que tiene la experiencia de vida, una experiencia familiar, medir sus competencias y darles educación de todo lo que saben, más fácil evaluarlos y certificarlos que hacerlo al revés, que aprender de primero y después irnos a la práctica. Héctor, ¿por qué tan difícil el proceso de aceptar o certificar esa experiencia? Bueno, realmente yo considero que hay muchos elementos. Uno de ellos es que, y repito, estamos en unos cambios vertiginosos. Los cambios son demasiado rápidos, que es bien difícil cuando hay una estructura institucional que tiene pues ciertos parámetros, cierta forma, cierta estructura, que va a ser bien difícil que si no son muy flexibles y en esa estructura se van a poner al día en lo rápido que suceden los cambios. Y por eso es que las instituciones de nivel superior, y si estamos hablando de Centroamérica, que es un área donde cómo ha costado que entre un poco lo que es la ciencia, la enseñanza del adulto, y esto es la andragogía. Ahora sí ya podemos mencionar un poquito esto, la andragogía, andragos, adulto, gogía, ciencia, porque las estructuras son muy rígidas. Pero ya han habido ejemplos. En Europa hay universidades que se han puesto a este tipo de enseñanza y se han dado cuenta que también se puede llevar de la mano. O sea, yo no digo que es uno en contra de lo otro. Se pueden complementar tanta la enseñanza pedagógica que muchas universidades siguen dando enseñanzas con estructuras pedagógicas muy conductistas, el catedrático enfrente, el alumno es el que escucha y toma nota, mientras que hay otras universidades que lo que hacen es utilizando mucho, por ejemplo, el método científico, de moda el modelo Canvas, y el modelo Canvas no solamente es para el área de emprendimiento, ahora el modelo Canvas se está utilizando para el área educativa. O sea, primero se validan, se mira qué es lo que realmente se necesita y eso es lo que yo voy a estar estudiando. Entonces, ahora tenemos que cambiar un poquito la mentalidad. Antes de hacer una estructura curricular que va a ser rígida, si yo no he sacado la matemática 1, yo no puedo llevar la matemática 2. Tal vez en lugar de mencionar varias matemáticas, deberíamos llevar una sola matemática que nos enseñe de todo, pero que yo voy a estar tomando esa información que necesito yo en este momento poderlo aplicar. Y eso se puede desarrollar, tal vez como lo hacemos nosotros en la universidad. Hemos definido 120 competencias para cada carrera. Y en función de las competencias, que es lo que necesita la organización, de ahí partimos y definimos la malla curricular, y no al revés, no definir primero la malla y después las competencias. Para ponerlo en ese aspecto, si te miden cuando entras a estudiar a una universidad, en este caso, en el caso de ustedes, Andragogy, pero con la educación andragógica, vamos a hablar como educación andragógica, viene y te miden 120 competencias. En esas 120 competencias se determinan cuáles tú eres competente y cuáles te faltan. Entonces, es correcto. Entonces te educan
con lo que falta y no con lo que ya tienes. Es correcto, por supuesto. O sea, si tú ya tienes, y por eso es que la andragogía, bueno, también hay que tomar en cuenta que la mayoría de alumnos que ingresan a las universidades tradicionales son alumnos que tienen edades donde todavía no han tenido una experiencia laboral, probablemente, y una experiencia de vida, porque estamos hablando que son gente que entra, por ejemplo, los más jóvenes pueden ser 17 años, 18, 19 años. 19 años. Es correcto. Y entonces puede ser una condicionante por la que las universidades tradicionales, la primera parte de la educación sí se tiene que llevar de una forma más conductista, porque ellos pues todavía no tienen esa experiencia. Pero en nuestro caso, nosotros no aceptamos alumnos que no tengan experiencia laboral. Que Estamos no hablando tengan... de unos 25, 28 años, por ahí. Es correcto. Que ya tienen pues unos años de trabajo. ¿Por qué? Porque eso ya te despierta, ya tienes otra forma de pensar. Y es ahí donde nosotros podemos entrar a decir, bueno, sí, la metodología andragógica que tiene una base constructivista y heurística, funciona en este tipo de personas porque sí, ya tiene esa experiencia y la podemos evaluar, por supuesto que sí. Lo podemos evaluar a través de esas mediciones que nos puede arrojar una buena evaluación por competencia laboral y una muy buena evaluación de competencias cognitivas. Claro que estas personas tienen que tener experiencia también cognitiva, o sea, tienen que llevar por lo menos algunos cursos, aunque sea de cursos no reglados. Hay tanta institución, tanta empresa que da cursos como, por ejemplo, finanzas para no financieros, en marketing para no marketeros. O sea, por lo menos tienen que tener esa parte de conocimiento porque eso ayuda a que realmente haya una buena implementación de lo que conocen. Y es así como ellos han sabido pues implementar ese conocimiento dentro de sus puestos de trabajo. Claro que cada puesto de trabajo, cuando se hace una evaluación por competencia, no se miden 120 competencias. Cada puesto de trabajo tendrá un máximo de 5 o 6 competencias que se deben de medir, pero estoy hablando de cada puesto de trabajo. Y el puesto de trabajo debe de tener un perfil de sus funciones de trabajo y debe de tener también su forma de hacer el trabajo. Entonces están las funciones y el perfil que te permiten definir las competencias necesarias para ocupar el puesto. Pero eso es cuando tú vas y buscas un trabajo y te dicen y te dan el puesto. Y por supuesto que también dentro del perfil del puesto solicitan, por ejemplo, que tengan conocimientos en administración, que tengan estudios universitarios en tal nivel. Hay muchos puestos que no dicen que tienen que tener el título de tal carrera, sino que tengan estudios. ¿Por qué? Porque allá tienen parte de ese conocimiento que se necesita para las funciones del puesto y cubren el perfil. Entonces, como podemos medir nosotros eso, podemos hacer y certificar qué es lo que saben y cómo lo han hecho. Y a partir de qué es lo que saben y cómo lo han hecho, podemos determinar qué es lo que les hace falta para poder llegar a tener los mismos niveles de conocimiento que una persona que haya sacado ya sea un técnico universitario o una persona que haya sacado un grado de licenciatura o un grado de maestría, por ejemplo. Personas que ya tienen licenciaturas y que se han especializado o han sacado cursos no reglados de otro tipo de materia, pues se pueden hacer esos tipos de evaluaciones por competencia y llegar a tener ese mismo nivel. No estamos diciendo que la universidad tradicional sea mala, no. Estamos diciendo que también deben de meter metodologías andragógicas y que deben de lograr hacer flexibles sus mallas curriculares para que ambas partes, aquellos que han aprendido, puedan obtener niveles de conocimiento y se les certifique, y aquellos que tienen mucho conocimiento puedan tener esa práctica que necesitan. Héctor, 2 puntos. Primero hay mucha gente
que por alguna razón, X o Y razón, no terminaron sus estudios y viven frustrados, pero que son muy especialistas. Ellos, eso es un campo, porque ellos no van a regresar a las aulas convencionales. Ya no se sienten bien. Tengo una persona que dice, tengo 35 años, tengo 30 años y estoy con jovencitos de 17. Y lo que me enseñan, tal vez yo sé más que lo que está enseñando el maestro porque lo conozco por la práctica de mi trabajo, porque sucede. Y en la otra parte, claro. y Alexis Fernández nos hace esta pregunta, ¿cuánto avance ha tenido la educación andragógica en los ámbitos laborales? Muy buena pregunta. Por supuesto, por ejemplo, la educación andragógica en los ámbitos laborales, hay empresas que han permitido colocar universidades corporativas. Hay empresas que logran hacer una universidad, inclusive la misma empresa desarrolla su misma universidad corporativa. ¿Por qué? Porque ellos conocen las necesidades que tiene que tener cada empleado dentro de los niveles de conocimiento, y entonces ahí van desarrollándose y pues han logrado llegar a tener niveles de nivel cognitivo de grado de ingeniero, aunque tenga solamente estudios no reglados, porque allí es donde realmente se utiliza la experiencia. Además, es allí donde experimenta el empleado, porque es donde trabajando va descubriendo nuevas cosas. O sea, es en la práctica realmente donde uno empieza a aplicar el constructivismo, el de qué manera cambiar, cómo formarlo, cómo estructurarlo. Y es aquí, vuelvo a retomar un poco Marco Tulio. Peter Drucker decía, estamos entrando en esta revolución del conocimiento, yo le llamo la cuarta revolución. Solo miremos los elementos importantes de la cuarta revolución y la revolución del conocimiento. En el 2004, y como todos sabemos, Mark Zuckerberg funda Facebook. Nosotros no nos imaginábamos qué iba a pasar, qué iba a ser de Facebook y qué es lo que hoy es Facebook. Hay 3 muchachos, un año después de que se funda Facebook, Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim fundan en el 2005 lo que es YouTube. Y miren lo que hoy es el YouTube. El YouTube es un tanque de pensamiento. Ahí hay mucha riqueza cognitiva a través de una serie de tutoriales y puedes hacer muchas cosas con eso. Y estamos hablando del 2005. ¿Y quién revoluciona más la era del conocimiento? Pues Steve Jobs, ya enfermo, en el enero 9 del 2007, lanza el teléfono inteligente, el iPhone. El primer teléfono que se podía comportar como un ordenador, donde tú podías checar tu Word, tu Excel, donde puedes ver tus videos, donde puedes hacer. Entonces, ese tipo de equipamiento que nos están entregando ha hecho que la era del conocimiento se haga pues mucho más rápido. O sea, estamos en la era de la inmediatez. Hoy los millennials y los centennials, como le llaman, ellos quieren información rápida. Ellos no están esperando el querer estudiar 5 o 6 años para estudiar una carrera. Ellos ahora están buscando inmediatez. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento lo están encontrando en la red. Y por eso es que mucha gente que no ha estudiado sabe más de los que estudian. Inclusive en los institutos, en los colegios, tuvieron que meter metodologías disciplinarias, cómo llevar la disciplina ante alumnos que sabían más que el catedrático por esa hiperconectividad. O sea, se empezaron a dar clases de la disciplina asertiva porque el alumno empezó a tener mejor conocimiento que el catedrático. Otro ejemplo es, por ejemplo, la inmediatez de la comunicación. Harvey Levin, 2009. Nadie, ni siquiera los noticieros, o sea, solo para que miremos cómo se desplazaron los noticieros. El cuarto poder también fue movido por esta hiperconectividad.
ya la prensa ya no es lo que era antes, ya el papel, ya nada. O sea, él a través de Twitter anunció la muerte de Michael Jackson. Y ningún medio en el mundo sabía que Michael Jackson se había muerto. Él a través de unas cuantas palabras anuncia esa muerte, y entonces, o sea, solo miremos esa fuerza, esa potencia que tiene esta era del conocimiento. Entonces, nosotros debemos de meternos a esa era, y todos, yo hablo de todos, y por eso es que sí, ahora las empresas están desarrollando sus propias universidades, y de hecho, dentro de las firmas de los tratados de libre comercio, se hablaba que el Estado se debería de haber preocupado por la educación primaria y por la educación secundaria, y que las empresas se deberían de preocupar por la educación terciaria, y lo estaban diciendo de buena forma. ¿Por qué? Porque es la empresa la que sabe qué tipo de gente la que necesita dentro de sus organizaciones. Y no, entonces debemos de estar haciendo esa investigación. Las universidades tradicionales deben de salir como hacen los emprendedores, a validar si sus mallas curriculares son las adecuadas al mercado, si lo que se está enseñando es lo que realmente las empresas están solicitando. Pero no, estamos sacando también una cantidad de profesionales y no sabemos qué es lo que la empresa necesita. Eso realmente es democratizar la educación. Es correcto. El conocimiento y la información. Y eso es algo muy interesante, porque hablaste de Steve Jobs. ¿Cómo se llama el de Microsoft? Facebook, Mark Zuckerberg. No, sí, pero el otro, el de YouTube, no. No. Este hombre, el hombre más rico del mundo. El que nos está tratando de vender las vacunitas para el COVID. No. Ese no. Estoy hablando que es el dueño de Microsoft, de Google, y de todas estas. Este hombre, se me fue del Elon Musk. No. Fíjate que se me fue, pero por ejemplo, hablemos de Steve Jobs. Él no se graduó de la universidad. No. No sé. Él no se graduó. Bill Gates, gracias, Jonathan Sura. Bill Gates. Este hombre. Bill Gates tampoco se graduó de la universidad. Y no significa, perdón, no estoy diciendo que no es importante. Claro que es importante, pero lo que aquí es el vivo ejemplo de dos de las personas más millonarias de todo el mundo y que movieron al mundo completo. Y podemos meter a Mark Zuckerberg, que no se había graduado de la universidad cuando lanzó Facebook, porque no se había graduado. Tres de las personas más millonarias de todo el mundo hicieron toda una revolución basada en lo que acabas de decir. Es correcto, sí. Aquí hay algo importante, Marco Tulio. Si bien es cierto, estas personas democratizaron la educación, y también tenemos que acotar también, porque mucho joven hoy, y hablemos de los millennials y los centennials, que como quieren su inmediatez, muchos de ellos dicen, no, yo no quiero seguir estudiando porque es un error. Bill Gates, Steve Jobs, todos ellos no estudiaron. No es eso. Ellos son unos de los personajes que lograron que la hiperconectividad exista. Pero si nos vamos a las estadísticas de los millonarios, la mayoría se ha graduado. O sea, sí es importante tener conocimiento de nivel superior, porque eso te da mayor expertise. Pero que si bien es cierto, se ha democratizado el conocimiento, también es cierto. Y por eso es que yo siempre digo que lo que tenemos que ver es, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando ahora con esto del COVID-19, Marco Tulio? Muchas instituciones educativas, estoy hablando de instituciones del nivel primario, secundario, inclusive instituciones universitarias, no estaban preparadas para poder dar una educación en línea. Tuvieron que montarse al barco de la educación en línea para poder entregar ese conocimiento que hoy los jóvenes necesitan. Y yo recuerdo bien
marzo, que fue cuando más o menos se comenzó en todo, casi que en todo el mundo, el estar un poquito en cuarentena. Sí. Poquito. Bastante, ¿va? Bastantito. Sí, pero a ella les costó empezar a dar la educación en línea, les costaba qué tipo de instrumento utilizar, utilizamos Zoom, utilizamos Meet, no estamos preparados para tener una plataforma en línea, cómo mandamos el contenido, o sea, sufrieron durante tal vez el primer mes y medio, y tuvieron que irse adaptando, otros tuvieron que pedir información para ver cómo lo podían hacer, pero también habían muchos colegios y universidades que sí estaban preparados y son los que están ahorita pues dando ese tipo de educación como lo debemos. O sea, fíjense que lo que pasó con el COVID fue un salto. Le llaman salto cuántico. Sí, un salto cuántico en la evolución. O sea, no tuvimos que esperar ese salto de acomodarnos a una educación en línea, como todo el mundo dice, que va a ser la educación del futuro. No, esta vez fue tan grande el salto que todo el mundo se está dando cuenta. Cuando salgamos de esto, todos se van a dar cuenta que sí necesitamos estar conectados para poder seguir adelante. Y yo te quiero enseñar algunos números, algunas cosas de Marco Tulio. Por ejemplo, ahora ya se habla mucho del microlearning. Sí, correcto. Que son cápsulas educativas cortas con un pequeño contenido teórico, pero que se tiene que poner en práctica. Ya no tenemos que estar leyendo libros y libros para poder entender la planificación estratégica. No, hoy a través de esas cápsulas tenemos que comprenderlo, y los millennials y los centennials están muy contentos porque solo reciben información y lo pueden poner en práctica. Esa es la inmediatez que ellos andan buscando. Se está escuchando ahora de las famosas nanocarreras. Ya no se necesitan de 5 y se necesitan de tanto año para poderse graduar. Hoy este tipo de enseñanza microlearning, la enseñanza e-learning, va a ayudar a que realmente vayamos al grano de la carrera y poder tener pues este tipo de nanocarreras que son las que se están mencionando. Y aquí ya puedo yo entrar un poquito a que estamos entrando a una era del conocimiento que va a ser de billones de dólares. Entonces, ¿por qué? Porque y ahora este salto cuántico que hubo, que está sucediendo con el COVID, va a acelerar ese proceso. Por ejemplo, no sé si podrás enseñar algunas diapositivas por ahí. Les voy a enseñar, solo me llama la atención lo que dice Eduardo Ayala desde Belice. Esto nos hizo realizar la potencia de la tecnología en el aula. Y es interesante porque quiero ser muy claros con esto. Y fuiste muy categórico y directo. No significa que los jóvenes no tienen que estudiar. Claro, tienen que estudiar y prepararse y preparar sus conocimientos. Lo interesante de esta forma es de que ahora te enseñan los principios principales para desarrollar. O sea, por ejemplo, voy a ponerlo de esta forma. Tú vas a cualquier restaurante y puedes comprar un sándwich de este tamaño. Tremendo sándwich, pero solamente va a tener carne en este tamaño. Y todo lo demás es puro relleno. Entonces, el microlearning y todo lo que nos estás diciendo es de que esta forma de educación lo que te enseña es directamente carne pura y no el relleno. ¿Correcto? Es correcto. O sea, aquí con los microlearning vamos a obtener el conocimiento a la misma velocidad que la inmediatez. O sea, con el microlearning vamos a tener el conocimiento a la misma velocidad que la inmediatez. Entonces, eso nos va a ayudar a poner muchas cosas en práctica. Antes de mostrar los números, me gustaría, a mí en lo personal, mostrar que hay certificadoras de esto. Y déjame, porque esta plataforma no es la plataforma normal que utilizamos, pero no sé si se puede ver en pantalla. Ya ahora vamos a ver. Ok, sí, ahí está. Instituciones como Ceneval, Incual,
Todo FP, la OIT, la Eurosocial. Estás hablando de, estas son de América Latina, pero estamos hablando que está la Comunidad Europea certifica esto. Tenemos las 4 regiones educativas de Estados Unidos, si contamos la de Canadá y Alaska, son como 6, porque Alaska, Hawái y todo son como 6 regiones educativas en la parte de Norteamérica, más toda la Comunidad Europea, más Australia, más la parte de Asia, certifican la educación de este tipo. Sí, lo que pasa, con esta diapositiva que están mostrando, Marco Tulio, hay 2 entidades bastante fuertes y son las que están del lado derecho, como es la Eurosocial y la Organización Internacional del Trabajo, que ellos lo que están haciendo es que están ayudando realmente a que todo país debería, yo creo que va a ser obligación, debería de tener un sistema de cualificación, un sistema donde te permita medir cuál es tu competencia cognitiva con tu competencia laboral y deberías de certificarse. O sea, ahí hay que, pues la OIT y este programa Eurosocial ha ayudado a muchos países para que tengan este sistema de cualificación. Entonces, por ejemplo, en México existe el Centro Nacional de Evaluación, que es una ONG, un organismo no gubernamental, que certifica las competencias cognitivas y laborales en México, a tal punto que tú ahí puedes solicitar en función de tu experiencia laboral, puedes solicitar someterte a una evaluación en línea y obtengas un título de grado de nivel licenciatura, nivel maestría, nivel doctorado, haciendo una única evaluación en función de tus competencias laborales. O sea, se otorgan títulos por experiencia laboral. En el INCUAL es el Instituto Nacional de la Cualificación, que está en España. En España también te dan una serie de evaluaciones que tú puedes hacer y puedes sacar grados técnicos por pura experiencia. En España está todo, hay una página que se llama la página de Todo para Formación Profesional, y se dice, y ahí dice acredita tus competencias. O sea, aquí te podemos certificar nosotros tus competencias. En México existe el Consejo Nacional de Normalización de Competencias, y esto pues ha hecho una serie de ayudas. Se ha podido hacer ¿cómo decirte? Certificaciones internacionales que pueden avalar todas estas evaluaciones por competencia a través de una red que se llama Todo Conocer, donde tú puedes pedir que te certifiquen una competencia, y también puedes pedir que someterte a exámenes donde tú puedas obtener títulos oficiales de la Secretaría de Educación Pública de México, de la SEP, y que te otorgan títulos por la experiencia. Y es ahí donde nosotros entramos como universidad. Nosotros tenemos algunas alianzas estratégicas con instituciones que hacen este tipo de evaluaciones. De hecho, tenemos una universidad en México, que es la Universidad de San Miguel, que nos ayuda a hacer la doble titulación de los estudios que nosotros otorgamos vía la evaluación de competencias cognitivas y laborales, y hacemos una estructura interesante para que puedan graduarse de esa forma, y ellos quedan preparados para someterse ante la Secretaría de Educación Pública y adquirir su título de nivel profesional, que, siendo otorgado por la Secretaría de Educación directamente, tiene que ser reconocido por cualquier institución que reconozca o que controle los niveles superiores en toda Latinoamérica, porque es una institución que es reconocido por Latinoamérica.
Exacto, es en la parte de Latinoamérica, pero en Estados Unidos y en Europa sé que está la comunidad europea, está muy involucrado en eso, y también, porque también de hecho Incual y todo FP son parte de la Unión Europea, pero también tenemos certificadoras que son, cómo lo puedo decir? Como la CHEA, Sí, la CHEA. como SCUPSE, que son certificadoras federales de Estados Unidos que reconocen esto también. Sí, lo que ellos hacen es que al obtener un título de grado de este nivel, ellos lo que hacen es que te dan una certificación de que el documento que estás entregando son documentos que son iguales o se equiparan a los títulos que ofrecen los Estados Unidos. Entonces, puedes obtener documentos de estudiante extranjero, inclusive puedes tú solicitar un carnet profesional que te ayuda. No significa que te va a dar el trabajo, pero sí te ayuda a que de pronto te puedas someter a evaluaciones y poder conseguir licencias de trabajo en los Estados Unidos, Canadá y Europa. O sea, ¿por qué? Porque eso lo reconoce, lo que está reconociendo pues son esas habilidades blandas y habilidades duras dentro de las competencias laborales y cognitivas que nos permiten poder certificar ese conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que certifica la competencia cognitiva y laboral? Pues mide 3 aspectos importantes. Mide lo actitudinal, o sea, tiene que ver con tu actitud, cómo es que tú desarrollas la tarea y de qué forma la desarrollas. Y qué conocimiento tienes de esa tarea que estás desarrollando. Pero también te evalúa lo procedimental, o sea, te está evaluando los procedimientos que tú utilizas para poder aplicar ese conocimiento dentro del puesto o la función de trabajo. Y por último te mide entonces lo cognitivo, de dónde es que tú esa actitud y ese procedimiento, de dónde lo sacas, pues lo sacas de ciertos conocimientos. Entonces, es ahí donde yo digo que se parte del individuo y evaluamos el cómo ellos saben hacer con ese saber que han adquirido a través ya sea de conocimiento reglado o no reglado para llegar a ser un profesional y luego llegar a tener pues lo que obtiene un buen profesional, una buena familia, una casa, una estructura, una empresa, etcétera, ¿verdad? Ese es el conocimiento de la construcción pura del conocimiento. Es interesante porque estamos hablando sobre la forma en la cual todo tiene una forma, un poder, cómo todo lo que tú cultivas en tu mente puede ser certificado para crecer. Me llama la atención que la penetración de Internet en los países, hablando, hay una estadística de 10 países, es clave para todo ese salto que se está dando a la tecnología actualmente. Y hay una cosa, Marco Tulio, date cuenta que en esa diapositiva que estás colocando, a medida que existe más penetración en Internet, existe más actitud de cualificación. O sea, entre más Internet penetre en los países, debe existir cultura de cualificación. ¿Por qué? Porque ahí está el conocimiento. Hoy, el que dice que tiene el conocimiento, tiene el poder, está equivocado, Marco Tulio, porque todo el conocimiento hoy está en la Internet. Hoy debemos de decir que el que sabe colaborar y el que sabe aprender del Internet es el que va a tener el poder. Y por eso es que es importante cualificar, por eso es que es importante calificar ese tipo de conocimientos. Mira, México tiene 69,000 personas conectadas, 69 millones de personas conectadas, el 56% de México está conectado. Mira España, el 78% está conectado, Argentina el 79%, el área hispana de los Estados Unidos el 69%, Colombia el 59%, esa es la penetración. Y si nosotros llegamos a ver Perú, estamos con el 58%, Venezuela con el 61%, Chile con el 80%, Ecuador con el 83%,
República Dominicana, que también es un país que pues realmente es de personas, si podemos hablar de medios altos, tenemos el 57% en esa penetración. Y miremos pues la diapositiva del crecimiento. México es el primero que está creciendo en este tipo de cualificaciones. Luego viene Colombia, luego viene la parte de Estados Unidos hispano, luego España, Argentina, Perú. O sea, hay datos importantes en ventas. Y aquí cuando hablamos de ventas, en la diapositiva que colocaste, Marco Tulio, son ventas de cursos. Son ventas de niveles de conocimiento. México lleva el primer lugar, Colombia lleva el segundo lugar. Héctor, pero estoy sorprendido porque estamos hablando que esta es una industria de 275 billones de dólares proyectados para el año 2022 y esa proyección se hizo antes del COVID-19. O sea correcto. Que esto se va a tal vez a duplicar, porque lo que nos ha obligado el COVID-19 es migrar todo hacia la Internet. Hacia el Internet, es correcto. Por ejemplo, en el 2017 se tenía 175 billones. Ya se estaba trabajando en el 2017 y con muy poco conocimiento de la introducción al Internet. En el año 2022 va a ser 275 billones de dólares en el crecimiento de esta era del conocimiento. Quiere decir que aquí es donde vamos a estar, tenemos que estar conectados. Todas las universidades, institutos de capacitación y todos van a estar en ese proceso. O sea que es un crecimiento del 7.5% según la proyección, pero va a ser mucho más a raíz del COVID-19. Eso es, porque eso era antes. Con este salto cuántico podemos llegar a un poquito más. Si te trasladas a la diapositiva de cuánto está por ahí cabalmente esa, chequea los ingresos mundiales de productos y servicios de enseñanza online. Mira, un billón en Europa Oriental, en Asia, 11 billones, Oriente Medio, 690 millones, en Europa Occidental, 8 billones, Norteamérica, 23.4 billones y Latinoamérica, 2.2 billones. Paremos ahí. Ahí quiero parar. Cuando veo esos datos basados en lo que me da las demás áreas del mundo, Latinoamérica estamos en pañales. Pregunto, Héctor, ¿por qué? Y aquí hablamos de la andragogía, porque la andragogía se soporta mucho en la enseñanza vía online. ¿Por qué hay tanto detractor? Y lo voy a decir de esta manera, tanto detractor de la andragogía o de la enseñanza por internet, que realmente nos impide el desarrollo. Esta gráfica no lo dice. O sea, si nos miramos, 2.2 billones de Latinoamérica, estamos por mucho, muy lejos de lo que deberíamos de estar en la potencia que somos como América Latina. Estamos muy lejos. El único país, el única área que es menor es África, pero ahí porque sí pues se da mucha pobreza, pero cuando me preguntas de por qué hay mucho detractor en la andragogía, hay mucha tela que cortar, ¿verdad, Marco Tulio? Puede ser que porque se cree que el mercado del conocimiento no va a ser tan grande o no se tiene esa información de que va a ser una era muy importante. Los institutos, las universidades creen que se les va a quitar mercado y no es así. El hecho de que nosotros entremos en esta era de conocimiento va a haber mayor necesidad de poder dar este tipo de conocimiento. Entonces, ellos deberían de acoplarse, tal vez, no sé, las estructuras, como mencionaba, la estructura en que está formada una institución tradicional, es bien difícil. Es como cuando queremos cambiar el Estado, ¿no? Hay mucha burocracia, hay mucho elemento de por medio que va a hacer que el cambio sea un poco más lento. Estamos hablando de un dinosaurio que se está moviendo por ahí
y es lento y nosotros debemos de movernos mucho más rápido. Yo creo que ahí está el temor de este tipo de es como un desconocimiento, ¿no? Es como un desconocimiento. Yo para responder a nuestro amigo Eduardo Ayala de Belice, entonces estar conectado a la red ayuda a la persona a calificarse en su carrera o puede dar a un alumno a adquirir conocimiento. Y si me permite, Héctor, Eduardo, lo que nos dice es de que ahorita por medio de la internet, ahora tienes diplomados, capacitaciones, certificaciones, carreras completas universitarias dadas vía internet, lo cual las metodologías son andragógicas. Existen metodologías pedagógicas, porque están y se enseñan y son muy buenas, y hay metodologías andragógicas, que es en la educación para adulto, en el cual te dan lo que necesitas para certificarte. Es correcto. Entonces, y Jonathan Sura desde Honduras nos dice: el conocimiento es más difícil en nuestros países porque es caro. ¿Qué diferencias hay si hablamos, ahorita no hablemos de costos, pero realmente utilizando la educación andragógica es más económico para ese tipo de mercado? Estamos hablando de personas que ya son padres de familia, tal vez están pagando su casa o están pagando su carro, tienen hijos y a veces, obviamente, por darle la educación a los hijos, ellos ya no siguen estudiando. Esto da una oportunidad de ser más económicos. Y respondiendo, antes de que me respondas eso, los métodos virtuales no son válidos en el entorno laboral. Actualmente sí. Y eso lo explicó un poco antes, Jonathan. Sí son muchas empresas, de hecho, sí aceptan este tipo de enseñanza. Y ya hay certificadoras importantes a nivel mundial que todavía tal vez no están en América Latina, pero ya están en México y en Colombia, en Guatemala, de hecho, y Costa Rica, que ya da esas facilidades para el resto de países, ¿correcto? Sí, no, de hecho, Marco Tulio, recuerda que tal vez no todas las certificaciones ISO, pero en su mayoría las certificaciones, para poder adquirir una certificación ISO, tienen que tener certificadas sus competencias laborales. O sea, tienen que estar bien definidos las funciones del puesto y los perfiles del puesto, y tiene que tener una evaluación por competencia definida dentro de ese proceso para poder adquirir una certificación ISO. Sé que no todas las certificaciones ISO lo solicitan como parte obligatoria, pero es parte importante tenerlo. Entonces, sí, las empresas conocen de esto y las empresas aplican esto, y por eso es que es importante entender que se pueden colocar U-Corp, o sea, universidades corporativas, porque ahora se pueden certificar. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer más barato el conocimiento? Por supuesto que hay que ponerlo en perspectiva, porque para que exista este tipo de elementos, número uno, hay factores que están influyendo a que la educación sea más barata. Y uno de ellos es el crecimiento de la banda ancha. Hoy nos costó un poquito conectarnos, Marco Tulio, pero recuerda que esto, si lo hubiéramos hecho hace 5 años, hace 6 años, hubiera sido un poco más difícil, porque ahora estamos estábamos solo con kilobytes, ahora tenemos el 2G, 3G, y ahora vamos al 5G. O sea, este tipo de crecimiento de banda ancha va a ser posible que la educación, tengamos esa educación en línea pues más accesible. 1. 2, como va a haber un factor de crecimiento, porque como la mayoría de población la va a tener, y no estoy hablando de países, por ejemplo, como decían, Honduras, no, estoy hablando de toda Latinoamérica, porque la educación ahora se va a volver más internacional. Entonces entre más población con ganas de querer tener conocimiento, existen factores de bajo de precio, porque como existe ese crecimiento de alumnos, pues ahora va a poderse hacer relativamente más económico, porque van a haber aspectos que no se van a utilizar, como por ejemplo alquileres, buses, traslados, gasolina, comida, etcétera.
van a poderse reducir los costos para poder otorgar educación mucho más barato. Otro factor es los medios de pago. Ahora ya se están facilitando los medios de pago. Antes yo solo conocía PayPal como medio de pago, ahora existen una serie de pasarelas de pago enormes. Y entonces es más fácil ahora poder pagar este tipo de educación a precios mucho más cómodos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de solo un paísito, sino la educación se está extendiendo a más con un mercado de 200 y algo de billones de dólares que va a hacer que se pueda reducir el costo y podamos hacerlo porque se van a facilitar también dentro de ese crecimiento el factor de cómo poder hacer los pagos. Y otro factor importante, nadie puede negar, ahora nadie puede negar, y estoy hablando puedo dar con toda la seguridad en Centroamérica, que teléfonos inteligentes tenemos. No hay ni un solo hogar que no tenga por lo menos un solo teléfono inteligente. Y ahora en la palma de la mano podemos tener nosotros a la universidad, porque a través de estos teléfonos inteligentes podemos estudiar. Eso te hace más accesible a la educación y, como comento, como hay mayor crecimiento, se convierte en algo mucho más económico. Y otro factor, la facilidad del consumo de esta información. Vuelvo y repito, miremos ahora toda persona que desea vender un producto piensa en nutrir los contenidos, y entre más contenidos nutren, más información y más facilidad de consumo existe. Eso quiere decir que el nivel de riqueza cognitiva va a ser mucho mayor, entonces va a ser más fácil adquirir ese conocimiento a través de elementos como lo mencionábamos anteriormente, como lo es el microlearning. Y eso va a hacer que sea más efectivo recibir un curso, porque va a ser cápsulas cortas para poder aplicar ese conocimiento en esas cápsulas cortas. O sea, eso va a hacer que aumente la oferta del consumo de productos educativos, lo que va a permitir que sea un poco más barato. Y no tenemos que pensar en, eso va a ser dentro de... No, ya lo hemos mencionado. Y se quedó. Esto ya vino y se quedó. Y el salto cuántico que nos está dando el COVID nos lo va a permitir con mayor facilidad. Qué interesante. Héctor, yo creo, y gracias a Eduardo Ayala, que nos sigue comentando desde Belice, y así sucedió en muchos países de América Latina. El año escolar, muchos tuvieron que terminarlo o lo van a terminar vía internet. Es correcto. Entonces, es interesante porque eso nos pone a pensar la vieja escuela versus la nueva escuela y cómo fuimos obligados a ir hacia la nueva escuela. Lo que estamos hablando ahorita es algo que va más allá de la educación por internet o la educación virtual. Estamos hablando educación para adultos. Y de eso es correcto. Creo que el tiempo es insuficiente, mi querido Héctor, pero creo que sí es importante que nosotros lo tengamos y lo pongamos. ¿En cuánto tiempo se puede llevar una certificación de las cualidades? Nos pregunta aquí mi querido Alexis Fernández, si no estoy mal. Dicen, ¿cuánto tiempo? Puede variar, porque los conocimientos, experiencia de una persona varía a otra. Voy a poner un ejemplo. Alexis, por ejemplo, tú estás, por ejemplo, trabajando en una empresa del área de alimentos y estás en el área contable. Y tú tienes otro compañero en el cual entraron los dos juntos a trabajar a la empresa. Realizan actividades similares, pero los estudios tuyos versus los de él son diferentes. La cantidad de años que ambos han trabajado, tal vez es la misma en esa empresa, pero la experiencia laboral que viene atrás es diferente. Entonces se tiene el cambio, el tiempo puede variar de persona a persona.
porque no te miden lo que estás haciendo ahorita, te miden desde que estás hasta donde yo entiendo, desde que empezaste a estudiar para acá, lo que has ido recopilando de por vida para tener esas competencias, ¿correcto? Es correcto, se tienen que mirar, y sí, y varía también porque las evaluaciones no arrojan una nota, sino la evaluación lo que arroja es un nivel. La competencia. Sí, la competencia, la evaluación de competencia te arroja un nivel intermedio, te arroja un nivel inicial, te arroja un nivel avanzado, un nivel súper avanzado, todo va a depender, y entonces dependiendo de ese nivel que arroja las primeras evaluaciones, te va a permitir, y nos va a permitir a nosotros, universidades que nos dedicamos a este tipo de estructura andragógica de educación, decir en cuánto tiempo puedes terminar tus estudios. Ahora, si estás bien preparado, como te digo, después de haber pasado la preparación con la universidad y estás bien preparado, obtienes ya las competencias necesarias para poder adquirir un título, en un mes y medio se te prepara y ya está, y te puedes preparar a un examen que durará 4 o 5 horas en línea para que, por supuesto que es como una evaluación de un examen privado o una evaluación de que te miden tu conocimiento con respecto a tu carrera para poder obtener un título de nivel superior, por ejemplo, con la red Conocer. Marco Tulio, yo pienso que esto es tan extenso y tenemos muchas cosas que hablar. No sé, a mí me da pena porque, no sé. No, yo creo que, mira, el tiempo nos quedó corto, yo sabía que iba a suceder eso, definitivamente. Entonces, te hago una invitación en directo. Y para todos los que nos están viendo, hoy de hecho, seguimos disculpándonos que tuvimos que salir al aire un poco más tarde a raíz de los problemas que tuvimos con la otra plataforma. Pero, ¿qué te parece si en la segunda quincena de agosto, ojo, voy a ser muy lanzado, muy violento, pero en la segunda quincena de agosto, si tú nos puedes conceder una entrevista sobre lo que es la educación para adultos y cómo esa educación para adultos se puede dar para que las personas puedan trabajar laboralmente de una forma más directa. Y segundo, te invito que por favor, si tienen bien, hablan ustedes como consejo universitario y puedas generar un tipo de información de promoción porcentual en costos o como un beneficio para que las personas puedan llegar e inscribirse con ustedes. ¿Te parece? Por supuesto, podemos hacerlo. Yo, pues, Marco Tulio, solo como para terminar este conversatorio que fue interesante, yo tenía una diapositiva y yo creo que la voy a leer. Dice: deja de soñar con tu cartón, solo atrévete a hacer clic, que puedes obtenerlo a través de esa experiencia que has adquirido, tanto de vida, tanto familiar, tanto laboral, y nosotros podemos indicarte cuánto tiempo te hace falta para que termines. Pues hay que atreverse, ¿verdad? Y entonces, en la próxima conversatorio que tendremos con Marco Tulio en el canal MZN, pues vamos a explicar pues, cómo es que se hace ese tipo de elementos y cómo podemos ayudarlo. Y prometo platicar con el consejo para poder ver de qué manera podemos ayudar, hablando pues la propuesta que da Marco Tulio con respecto a otorgar becas o algo que los pueda ayudar a que ustedes puedan terminar una carrera universitaria de tipo supranacional y que puedan convertirlo en algún título oficial en sus países en función de cómo se debe de manejar, ¿verdad? Entonces, yo te agradezco mucho, Marco Tulio, ¿verdad? ¿Sabes por qué me atrevo a hacerlo? Porque yo sé de que hacia allí está el futuro y sé de que hay opciones de que ustedes puedan... tenemos que comprender algo. Como países de Latinoamérica todavía no tenemos suficiente información y suficiente educación sobre el tipo de educación andragógica. Entonces, este espacio está, como dice Rosa Ortiz desde Puerto Rico,
estos momentos es una alternativa idónea para poder, no tenemos que parar nuestro desarrollo, señores, más bien es el tiempo en el cual más debemos de prepararnos, porque va a haber más competencia. En este tiempo, mientras que viene esta crisis económica que obviamente trae el COVID-19 y post-COVID-19, van a haber muchas más personas preparadas que van a estar buscando empleo. Y usted tiene que ser totalmente competente y desarrollar sus competencias, y esto, bueno, es una buena opción y una oferta en la cual abrimos las puertas para que pueda darles el espacio a nuestra audiencia para hacerlo. Entonces, gracias para todos los que se han estado comunicando. Vamos a ponerlo, y ojo, vamos a ponerlo la segunda quincena de agosto, a raíz de que los picos epidemiológicos estarán llegando entre julio y agosto a los países de América Latina. Entonces, creo que ustedes van a tener también un mejor panorama de lo que ustedes pueden ofrecer bajo este tipo de estructura en la educación para aquellos profesionales que muchos van a tener que dejar la universidad porque no van a tener cómo pagarla, pero esto puede ser una opción para poder continuar sus estudios. ¿Es correcto? Claro que sí, claro que sí. Recordemos que la competencia tiene tres términos: el ser competente, como decía Marco Tulio, ser competitivo y hacer lo que le compete a uno. Entonces, por eso es que la competencia encierra todo este tipo de elementos que nos ayudan a que podamos tener habilidades duras, blandas, para que sean competencias cognitivas, que sean competencias laborales y que podamos tener actitudes procedimentales, actitudinales y cognitivas bien desarrolladas para poder aplicarlo en nuestros puestos de trabajo. Muchísimas gracias, Héctor. Entonces, realmente excelente tema, excelente oportunidad. Vamos a estar platicando para estar listos para el mes de agosto y tener un conversatorio donde edifiquemos y enseñemos más a la gente. Y te agradezco muchísimo el espacio, que a pesar de los desafíos has estado ahí al pie del cañón. De hecho, el tema ha sido tan interesante que hasta nos pasamos 25 minutos más y se ha hecho como agua. Entonces, Héctor, un placer. Te vamos a tener el próximo mes con nosotros y ustedes no se lo pierdan. Les invitamos que puedan compartir esto. Ustedes saben que en mi Facebook grabado, pueden invitarlos. Si no, vayan a mi canal de YouTube. El día de mañana ya va a estar subida esta conferencia. Esta conferencia va a estar ya ahí puesta. Entonces ustedes pueden venir, verla y compartirlo. Tal vez usted lo necesita, tal vez lo va a necesitar su pareja, tal vez lo van a necesitar sus hermanos o algún otro familiar, y esta información puede ser clave para que la persona, sus amigos que ustedes aman tanto, puedan desarrollarse, o usted mismo está atravesando esta parte. Entonces es algo que pueden compartirlo. Entonces, Héctor, nos miramos en el mes de agosto. Claro. Un placer realmente haber estado hoy aquí contigo. De verdad, gracias por todas las enseñanzas abundantes de este día. Y bueno, a todos los que nos están viendo, gracias por su sintonía. El día de mañana los esperamos con la entrevista del cantante argentino Pablo Ruiz. Si no te recuerdas quién es, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá, o recuérdate de una canción que se llama Oh Mamá, Ella Me Ha Besado, o La Malagueña, o algunas otras de este cantante argentino, que, contándote, Héctor, solo para ir con eso, fue tan interesante porque él nos habló sobre cómo él estaba en el pico del éxito y cómo ha estado en la parte más baja y tuvo que reconstruirse. Una entrevista sumamente humana, realmente. Entonces, que lo puedan ver, y la forma en la cual él nos motiva a que no perdamos la fe. Entonces, véanlo a partir de mañana, aquí por MZN, a partir de las 6 de la tarde, a Pablo Ruiz. Un placer, un gusto. Y Héctor, nos veremos próximamente. Muchísimas gracias. Y aquí es donde tengo que hacer las peripecias, porque como bien sabes, esta no es la plataforma que normalmente utilizamos, pero aquí estamos. Entonces, hasta la próxima. Saludos. Gracias. Saludos, Marco Tulio.